Buenas. A continuación se expondrán distintas herramientas que al ser escuchado el siguiente podcast pueda ser de utilidad para cualquier comunidad vulnerable que estén inmersas en el conflicto armado o quieran ser orientadas con el fin de generar una concientización y brindar información acerca de cada uno de los elementos en cuanto a la atención integral a víctimas. ¿Qué personas se consideran víctimas? Las personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño como consecuencia de violaciones a los derechos humanos, esto ocurridas a partir del 1 de enero de 1985, en el marco del conflicto armado. Entre ellos podemos tener en cuenta el homicidio, la desaparición forzada, el desplazamiento, violaciones sexuales y otros delitos contra la integridad sexual, secuestro, despojo de tierras, minas antipersonas y otros métodos de guerra ilícitos. Y también tenemos los ataques contra la población civil. Bueno, si una persona es víctima, ¿qué debe hacer? Debe presentar una solicitud en cualquiera de las oficinas regionales de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo o la Personería Municipal, para que la incluya en el Registro Único de Víctimas. Inscripción en el Registro Único de Víctimas RUF. La víctima o su familia debe presentarse ante una oficina del Ministerio Público, entre ellas Personería Municipal o Distrital, Defensoría Regional o Procuradurías. Allí comunicará al funcionario que lo atienda las circunstancias de tiempo, modo y lugar del evento. Seguido así, como víctima, ¿qué medidas de protección tengo si estoy en riesgo? Bueno, principalmente como víctima, las autoridades deben adoptar medidas especiales para la protección integral propia. Para ello, realizarán una valoración del riesgo en los casos particulares que lo requieran. La atención y la reparación integral a víctimas comprende 5 tipos de medidas. Entre ellas está la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y la garantía de no repetición. Las víctimas accederán a una o varias de estas medidas dependiendo de los daños sufridos y el tipo de hecho victimizante que sufrió. En la atención integral a víctimas desde el enfoque de la salud, la IPS realizará las atenciones requeridas con enfoque psicosocial de acuerdo al estado del afiliado, es decir, la situación por la que acabo de pasar. Esto garantizará los siguientes servicios que deberían ser brindados al paciente de manera integral. Tiene derecho a atención a urgencias, a atenciones ambulatorios intramurales, atención con internación y rehabilitación sensorial, suministro de dispositivos médicos y material médico-quirúrgico, examen de VIH-Sida y de enfermedades de transmisión sexual en los casos en que la persona haya sido víctima de acceso carnal violento, suministro de medicamentos, servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la jurisprudencia de la Corte Institucional o la ley, con absoluto respeto a la voluntad de la víctima. Tratamientos y procedimientos quirúrgicos, la atención para los derechos sexuales y reproductivos de las personas, trasplantes, servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico, rehabilitación física, mental, sensorial, bucal y traslado asistencial de los pacientes. En la atención integral a víctimas desde el enfoque de la salud, la IPS realizará las atenciones requeridas con enfoque psicosocial de acuerdo al estado del afiliado, es decir, la situación por la que acabo de pasar. Esto garantizará los siguientes servicios que deberían ser brindados al paciente de manera integral. Tiene derecho a atención a urgencias, a atenciones ambulatorios intramurales, atención con internación y rehabilitación sensorial, suministro de dispositivos médicos y material médico-quirúrgico,
examen de VIH-Sida y de enfermedades de transmisión sexual en los casos en que la persona haya sido víctima de acceso carnal violento, suministro de medicamentos, servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional o la ley, con absoluto respeto a la voluntad de la víctima. Tratamientos y procedimientos quirúrgicos, la atención para los derechos sexuales y reproductivos de las personas, trasplantes, servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico, rehabilitación física, mental, sensorial, bucal y traslado asistencial de los pacientes. Ley 1448 de 2011, artículo 28, Derechos de las víctimas. Las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3 de la presente ley tendrán, entre otros, los siguientes derechos en el marco de la normatividad vigente. Primero que todo, derecho a la verdad, justicia y reparación. Segundo, derecho a acudir a escenarios de diálogo institucional y comunitario. Derecho a ser beneficiario de las acciones afirmativas adelantadas por el Estado para proteger y garantizar el derecho a la vida en condiciones de dignidad. Derecho a solicitar y recibir atención humanitaria. Derecho a participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, atención y reparación integral. Derecho a que la política pública de que trata la presente ley tenga un enfoque diferencial. Derecho a la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de victimización se haya dividido el núcleo familiar. Derecho a retornar a su lugar de origen o reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad en el marco de la política de seguridad nacional. Derecho a la restitución de tierras si hubiere sido despojado de ellas, en los términos establecidos en la presente ley. Derecho a la información sobre las rutas y los medios de acceso a las medidas que se establecen en la presente ley. Derecho a conocer el estado de procesos judiciales y administrativos que se estén adelantando, en los que tenga un interés como parte o interviniente. Y por último, derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. Como última medida queremos dar las gracias a nuestra profesora Marcia, que la abrazamos desde la distancia y esperamos que esté con nosotras muy pronto. Esperamos que este podcast sea de mucha ayuda para todas las comunidades vulnerables, así como lo emitimos al principio. Buenas noches.